Muy bien, hermanos. Creo que ya todos tienen sus hojas. Eh, Vamos a continuar con las creencias esenciales o básicas de los testigos de Jehová. Ah, Creo que la última vez que estuvimos aquí hace 2 semanas, estábamos hablando acerca del reino de Dios y de la salvación, ¿correcto? Sí. Entonces vamos a continuar en donde dice cielo. Voy a ver si... Ok, muy bien. Voy a compartir el PowerPoint. Unos momentos para ir para... Ok, ahí está. All right. Vamos a leerlo, dice ahí, Jehová Dios, eso es lo que dicen los testigos de Jehová, está en su página de los testigos de Jehová, les di a ustedes, por cierto, la página donde lo pueden encontrar. Ellos publican acerca del cielo, esto es lo que creen, Jehová Dios, Jesucristo, y los ángeles fieles residen en el cielo espiritual. ¿Okay? En el reino, ¿qué dije? Oh, ok. Muy bien. Residen en el reino espiritual y hay versículos que vamos a estar leyendo uno por uno para estar verificando qué es lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Salmo 103. Vamos a ver versículos 19 y 21. Dice allí 19 al 21. Dice, el Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí gobierna todo. Alaben al Señor ustedes los ángeles, ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes, que están atentos a cada uno de sus mandatos. Sí, alaben al Señor ejércitos de ángeles que les sirven y hacen su voluntad. Entonces, básicamente ahí está hablando acerca de, específicamente que de Dios, Jehová Dios, que está ¿en dónde? En el cielo. Los cielos, su trono, ha hecho de los cielos su trono. No estamos en desacuerdo de estos pasajes. Hechos 7:55, Nuevo Testamento, que dice así, Hechos 7:55. Por cierto, las citas están ahí en sus hojas, la hoja que les acabo de dar a los que no la tienen. Dice así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces, me imagino que a través de sus versículos ellos están tratando de probar, enseñar que en este caso Jesucristo, Jehová Dios, los ángeles residen en el reino espiritual. Ahora, donde tengo una marca aquí en mis notas, es donde dice un número relativamente pequeño de personas. Y dice relativamente porque no es pequeño, pero comparado a todo el mundo, a todos los seres humanos, son pocos. Son 144,000. Ellos dicen, un número que son los 144,000, resucitarán a la vida en el cielo para gobernar con Jesús en el reino. ¿Ok? Vamos, es más, voy a asignarlas para hacernos un poquito más agilizar las citas bíblicas. Voy a pedir a mi esposa que busque Daniel 7:27, hermana Ruth, segunda de Timoteo 2:12, hermana Mirza, Apocalipsis 5:9 y el hermano Israel 5:10, hermana Flor, Apocalipsis 14:1 y hermana Ofelia, Apocalipsis 14:3. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué es lo que ellos dicen en su Biblia, qué es lo que dice acerca de lo que están estableciendo, diciendo que nada más 144,000 personas van a estar en el cielo, vivir en el cielo para gobernar con Jesucristo en el reino. ¿Ok? ¿Qué dice Daniel 7:27, esposa? Entonces
Se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes servirán y obedecerán. Okay. So, en ese versículo, ese me pasó. También. Yes. Perdón. Pues léelo una vez más, por favor. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. Okay. So, noten ahí que dice, se dará al pueblo santo. Y al pueblo santo, el mensaje fue enviado a quién? Está en el Antiguo Testamento, es uno de los profetas. ¿A quién fue enviado ese mensaje? Y originalmente está hablando de los judíos, pero eventualmente no es nada más de los judíos, sino de aquellos que regresan a Dios, que llegan a creer en Él, lo cual nosotros estamos ahora también siendo incluidos dentro de los que son el pueblo santo, un pueblo, y la palabra santo, ¿sabes lo que significa? Apartados, consagrados, dedicados. Y lo que hemos mencionado antes es que no es común. Nosotros no somos un pueblo común, no somos cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Y eso nos hace a nosotros apartados, santificados para el uso de nuestro Dios. Entonces, en este pasaje está hablando del pueblo santo. Y si bien vamos a decir, ellos están diciendo que ellos van a reinar, o los 144,000, en este pasaje, así, un versículo que lo sacas fuera del contexto, no te menciona la cantidad. Si tú lees el pasaje, no te menciona 144,000. Sin embargo, ellos están usando este versículo como una de las pruebas, comprobantes bíblicos, según ellos, de que en el final van a reinar en el cielo con Dios solamente 144,000 personas. Es lo que ellos están diciendo. So, no te adelantes a pensar esto, que ellos simplemente ven lo que dice la Biblia y después vamos a continuar viendo qué es lo que sí dice la palabra de Dios. Hermana Ruth, por favor. Si resistimos, también reinaremos con él. Si lo negamos, también él nos negará. So, ahí hace mención de que reinaremos con él. ¿Quiénes reinaremos? No lo dice. Ahora, no lo dice específicamente de lo que ellos afirman, de que solamente 144,000 reinarán en el reino de Dios con él. El hermano es Misa, por favor. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo nacido. Hermano Israel del 10, por favor. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ok. Ahora, menciona una vez más, reinarán y sobre la tierra. Entonces, allí nada más hablando, haciendo énfasis en lo que ellos dicen sobre los que reinarán en dónde, en el cielo, hablando, perdón, lo que dice los testigos de Jehová, donde dice ahí abajo que reinarán, resucitarán la vida en el cielo para gobernar con Jesús en el reino. En este pasaje que ellos mismos usan, está en cierta forma no concordando con lo que ellos dicen, porque están ellos aquí en este pasaje nos dice que ellos reinarán sobre toda la tierra. Ahora, de ahí que ellos también enseñan, y en unos momentos más vamos a hablar sobre esto, de que ellos van a reinar en la tierra, literalmente, la tierra que aquí tenemos. Sin embargo, nosotros conocemos que la palabra de Dios nos enseña de que el Señor va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, en donde, por cierto, en el libro de Apocalipsis nos dice que ya no va a haber necesidad de sol ni de luna en la nueva tierra. ¿Cómo será eso? Bueno, la Biblia dice que, ¿por qué no? ¿Alguien sabes por qué no va a haber un sol y una luna? Él estará listo. Porque Él es.
Él será nuestra luz. Ahora, mi mente no lo puede comprender. ¿Cómo es que se verá una tierra sin necesidad de sol o luna? Porque Él será el que va a estar brillando. El siguiente pasaje que está allí es de el 14, Apocalipsis 14, 1, y luego alguien más el versículo 3. Luego vi al Cordero y aquí con él había que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en ¿Ok? Y cantaba un himno nuevo delante del trono y delante de los pastores vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno, aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Ok. Muy bien. Ahora, en esta porción es donde menciona el número de los 144,000. La cosa es de que Dios no se contradice, la palabra de Dios obviamente que Él inspiró y no se contradice. Yo te quiero llevar al pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17. Te voy a escribir aquí para que lo escribas. 1 Tesalonicenses 4:17. Ok, ¿ya están ahí? Dice luego, junto con ellos. Es más, ¿saben qué? Vamos a empezar desde el versículo 13 para leerlo dentro del contexto. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Por cierto, este es algo que es un versículo que me encanta. A mí me da esperanza. A todo creyente le debe de dar esperanza, porque hay personas que se entristecen como si no hubiera nada después, como si ya se acabó todo, como si nunca jamás volveremos a tener encuentro primeramente con Dios o con nuestro familiar si es que llegó a conocer a Cristo Jesús. Pero dice que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Así es que nosotros sí tenemos. Por lo tanto, no debemos de permanecer en la tristeza. Si nos da tristeza cuando alguien fallece, un ser querido, pero no permanecer en la tristeza, porque pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Entonces, les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con un voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Entonces, ese es el orden de qué va a pasar en cuestión a cuando el Señor venga. Primero, los que están muertos van a resucitar. Y luego, dice ahí, junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos. Obviamente que Pablo no fue de los que luego nosotros, porque él ya murió. Pero eso aplica para todo aquel que cree y que llega a estar vivo cuando Jesús venga otra vez. Entonces, a eso se refiere. Luego, junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Ahora, fíjate lo que sigue diciendo. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Ahora, entonces, ellos no incluyen este pasaje en lo que ellos declaran. Y nos dice que estaremos, tanto los que ya murieron, que serán resucitados, como los que no hayan muerto y que sean transformados, llevados con el Señor. Estaremos con el Señor para siempre. Ahora, ¿en dónde dicen ellos mismos, de acuerdo a lo que ustedes vieron en esa hoja que les dimos, ellos están publicando?
¿En dónde está Dios? Jehová Dios, Jesucristo y los ángeles. En el cielo. Entonces, cuando la Biblia nos dice, en la palabra de Dios, dice que estaremos con el Señor, no menciona solamente 144 van a estar en el cielo y los demás, pues se amolaron, nos tocó en la tierra. ¿No? Ahora, dentro de la Biblia hay ciertos órdenes que Dios estableció. Por ejemplo, el Señor menciona al pueblo de Israel. Ellos tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Estaba leyendo el libro de Jeremías y me sorprende su misericordia cuando Dios, a pesar de que ellos han sido tan apartados de Dios, no desobedeciendo a Dios, ofreciendo sacrificio a otros ídolos, Dios les manda decir, pero yo los voy a recoger, los voy a traer, van a tener salvación, porque Dios todavía tiene ese plan de salvarles. Y dentro del libro de Apocalipsis, tú puedes ver hacia el final, cuando Dios describe la nueva Jerusalén, hay 12 columnas, representan a las 12 tribus del pueblo de Israel, pero también lo refieren algunos como los 12 discípulos. Incluso Jesús les menciona, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Libro de Juan. Entonces, cuando el Señor habla acerca de cierto lugar, que por cierto me acuerdo de los discípulos, Juan y Jacobo, ¿recuerdas que estaban? Y estaban ellos vino, no sé si fue la mamá de ellos dos, y le pidió algo a Jesús. ¿Alguien recuerda? ¿Qué le pidió? Que querían estar a la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Como una posición especial, de honor, privilegio. Y sin embargo Jesús le responde, ¿sabes qué? Eso solamente Dios lo decide. ¿Sí? El que seas parte de los 144,000 o de los 12 el punto es estar con el Señor para siempre. Si el Señor está en el cielo, gloria a Dios. Si el Señor está en la nueva tierra, gloria a Dios. Pero el punto es estar con el Señor. Y ellos lo que hacen es enfocarse y crear confusión de que solamente 144,000 van a estar en el cielo con el Señor y los demás en el reino de la tierra. ¿Sí? De acuerdo a lo que acabamos de leer, la Biblia no describe eso. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo tengo que agregar o añadir a esta porción de las creencias básicas de los testigos de Jehová. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Adelante, hermana Nereida. Yo pensé que cuando mencionaban los 144,000 era que no es una cantidad que iba a salvar y los demás estaban condenados. Pero hablaba del cielo y de la tierra. Gracias a Dios. Pienso que al no aceptar a Jesucristo como Salvador, como el autor de nuestra salvación, quedan fuera todos los adoptados, ¿verdad? Porque nosotros fuimos adoptados por Él. A ver. Jesucristo. Como dicen, barajémela más despacio. Ajá. Quiero entender lo que dijo primero. Es usted que cuando Como no aceptan los testigos de Jehová que Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Realmente no dicen eso. No, pero cuando me estaban dando las clases no lo aceptaban, decían que era un profeta. Oh, ok. Entonces, al no ser aceptado, pues no aceptan a ninguno adoptado de parte de Jesucristo. Cuando dejó, dice, vino a los suyos, pero y se fue con los otros. Entonces, ¿dónde quedaron los de Jesucristo? Somos nosotros, y entonces quedamos fuera porque ellos dicen que no. De acuerdo a ellos. De acuerdo a ellos. Ok, ya la voy entendiendo. Ajá. Ya. Yo pienso, hermanos, que en cuestión a si queremos seguir una cierta lógica, entiendo lo que estamos tratando de ver esto, es de que con la Biblia tenemos que saber qué es lo que sí dice y lo que no dice. Punto. Porque si vamos más allá, realmente pudiéramos confundirnos. Que
En este caso, yo por eso quería entenderla bien, que pensé que usted afirmaba que nosotros estábamos diciendo eso. No. Ahora la puedo entender. Y podemos saber entonces que si ellos realmente no creen en Jesucristo, el Jesucristo que nosotros, no nosotros, pero que la Biblia dice que nosotros creemos, entonces ya allí hay una gran, un abismo de separación entre quién es Jesucristo. Podrá él tener el mismo nombre, así como te mencioné de los mormones, pero si no es el Jesucristo que en la Biblia nos lo dice, entonces no es el mismo Jesucristo. ¿Okay? Es una pregunta. Okay. Hermana Ana. Y mi respuesta cuando ella me habló, entonces uno debe estar en la lista, porque solamente hay 145.000 testigos de Jehová. No hay agregados. No, O sea, la mitad de los testigos de Jehová tampoco han. yo creo que mucho más. Por lo mismo. Y se me puso bravo. Sí. No creo que llegue Algo que les quiero animar es recordemos que tanto los testigos como cualquier otra persona necesita conocer a Cristo. Entonces, lejos de entrar en una controversia que va a causar, pero aquellas personas que realmente quieren saber, van a analizar lo que dice la palabra de Dios, sin necesidad de entrar en un argumento o de discusión. Pero sí, o sea, cuando usted les hace ese tipo de preguntas basado en lo que ellos dicen, no tienen respuesta. Igual que la pregunta que yo les he compartido antes, ellos me dicen, hay que salir, por eso salimos a tocar puertas. Yo le digo, ¿cuál es la esperanza de una persona que no lo puede hacer? Y ya no tienen respuesta. Pero bueno, en esta hora continuamos con lo que estamos aquí. ¿Alguna otra pregunta sobre el área de cielo, según los testigos de Jehová? ¿No? Ok, ahora vamos a lo que dicen ellos, creen acerca de la tierra. Bueno, voy a asignar las citas bíblicas de una vez. ¿Dónde nos quedamos? Hermana Reina, le puedo dar Salmo 104:5. Hermana Ana, Salmo 115:16, y hermana Rosy, Eclesiastés 1:4. Hermana Nereida, Salmos 37:11, hermana Carmen, 37:34, capítulo 37, versículo 34. Mientras voy a estar escribiendo unas citas que vamos a estar leyendo también. No están en esa hoja, estas son las que yo les estoy compartiendo. Eso voy a mover un poquito para que lo puedan ver las citas que vamos a estar leyendo en unos momentos más. Y de una vez voy a asignar a la hermana Beatriz. Puede buscar Isaías 65:17, por favor. Isaías 65:17. Mi esposa, 2 de Pedro 3:13. Y hermana Ruth, Apocalipsis 21:1. ¿Ok? ¿Ya las tienen? Ok. Entonces, dice, ellos lo que creen acerca de la tierra es, dice, Dios creó la tierra para ser el hogar eterno de la humanidad. Y luego dicen, Dios bendecirá a las personas obedientes con perfecta salud y vida eterna en un paraíso terrenal. Ahora, dice ahí que ellos afirman que la tierra va a ser un hogar eterno de la humanidad.
Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. A Salmo 104, versículos. Ok. So, habla de jamás será removida esa tierra. ¿Qué otra cosa? Bueno, ellos están hablando ahí, hablando de que en la interpretación de ellos, nunca jamás será 104.5, sí. Sí. No va a ser removida, destruida tal vez. Salmo 115:16. ¿Qué dice? Los cielos son los cielos de Jehová. ¿Okay? Han dado la tierra a los hijos de los hombres, hablando en este caso de lo que ellos dicen que será el hogar eterno para los seres humanos. ¿Qué dice el siguiente versículo, hermana Ana? Rosa. Eclesiastes. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Okay? La tierra siempre permanece. Right? El versículo de Salmo 37:11 y luego el versículo 34. Poseerá la tierra y vivirá. 37:34 dice, espera en Jehová y guarda su camino. Y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Ok. Ahora la pregunta es, ¿a cuál tierra se refiere estos pasajes? Es importante saberlo. Y vamos a Isaías 65:17, por favor. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá al pensamiento. Ok. Entonces, ahí es uno de los versículos que mencionan sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. Ok. Vamos a el siguiente, 2 de Pedro 3:13, por favor. Esposa. Pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva, que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Dios. ¿Ok? Vuelve a afirmar el apóstol Pedro, basado en lo que había mencionado el apóstol anteriormente. ¿Ok? Y cuando menciona la palabra mundo, no se refiere a la tierra, sino a un lugar, una área donde el Señor gobierna. ¿Ok? Es como, por decirlo, hablando del mundo de la tecnología. ¿Qué significa eso? ¿Habrá una tierra de tecnología? No, sino simplemente algo que abarca lo que es la tecnología. En este caso, menciona allí, se fue la cita, 3:13. Sí, dice que un mundo lleno de la justicia de Dios, donde la justicia de Dios va a gobernar. Ok, y el otro versículo, el final de la Biblia, Apocalipsis 21:1, ¿qué dice? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Así es. Entonces, noten entonces, ¿qué pudiéramos definir o deducir del pasaje que nos dice la Biblia, los pasajes que hemos leído con lo que ellos afirman? ¿Cuál es esa tierra? Cuando sea el fin de los tiempos, cómo va a ser posible. Y ahí es donde ya los estemos con el Señor, vamos a estar ahí. Ok. Para estar siempre con Mm. Ok. Sí, sí, así es. Entonces, si nosotros vemos en diferentes pasajes que ciertamente menciona la tierra, pero no es la tierra como la conocemos ahora, porque esta tierra va a ser destruida por fuego, pero Dios va a hacer una nueva tierra. Es lo que nos dice la Biblia. tierra, por ahí está, será redimida. Que hará el castigo de la vanidad.
donde abarca, donde nos está hablando de la tierra, es lo que abarca de los humanos. Eso no la da. Bueno, en este caso, hablando de la tierra, es un lugar, no nada más, digamos, abarcando al reino donde Dios gobierna, sino es un lugar. ¿Cómo será ese lugar? La Biblia nos dice pocas cosas, no sabemos todo, pero sí nos dice Dios que va a crear una nueva tierra. Y otra de las cosas que quisiera darte una palabra de precaución en tratar de entender todo lo que no entendemos o lo que Dios no nos dice. Es imposible conocer todo lo que Dios no revela específicamente. Entonces, Dios nos dice, incluso fíjese, he escuchado de personas que han estudiado, conocen mucho de lo que la Biblia enseña. Y, por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en el libro de Apocalipsis, no todo es literalmente como ellos lo dicen. Es la mejor forma que ellos pueden entender lo que llegan a ver. Es como decir, llegar a descubrir, no descubrir, pero entender la presencia de Dios. So, ellos llegan a describir lo que ellos, a la mente se les viene, lo que ellos pueden describir, pero alguna persona jamás podrá llegar a describir con exactitud quién es Dios, o lo que ellos vieron en el cielo, exactamente cómo representa. En muchos casos puede ser algo literal, digamos, pero en otros casos no. Lo que nos está tratando de ayudar es a darnos una idea de qué es lo que podremos esperar, que te dé una imagen. Te doy un ejemplo que lo he mencionado justamente en otras ocasiones, en donde tú ves fotografías y, por ejemplo, cuando ayer estaba lloviendo, allá para donde estábamos los varones, veníamos manejando y había un arco iris. Y alguien te describe un arco iris y te lo puede describir de una forma. O otro paisaje como cuando están las nubes medias, moradas y blancas, grises, y luego sale un destello del sol por detrás y se ve la luz que está brillando por encima y uno dice, wow. ¿Y cómo lo pudieras describir? Pues una persona puede tener tanto lujo de detalle que dice, yo vi el cielo que estaba morado como las uvas. Y si una persona no pide, yo sé que no va a pasar esto aquí, pero si no tenemos cuidado, digamos, vas a decir, esa persona piensa que los cielos son de uvas, son el color de las uvas. No, esa es la forma en que esa persona lo percibió y lo está describiendo, pero no quiere decir que son uvas o que ese color son las uvas, ¿me entienden? Entonces, a eso es lo que algunos hacen referencia de cuando en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, algunos mencionan ciertas descripciones de colores o de efectos que ellos ven, como el humo, como las flores, las llamas. En unos pasajes menciona como del cordero sale una espada, y eso es algo simbólico, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, pero si te lo llevas y lo interpretas literalmente, vas a creer que entonces el Señor Jesús está con una, y no tiene sentido. Que hay monstruos de celestiales, ¿no? Muy dramáticamente. Sí, y te digo, yo personalmente lo reconozco, yo no conozco muchas cosas, no entiendo muchas cosas de la Biblia. Y no quiere decir que tú no lo puedes entender, lo podrás entender, te lo podrás enseñar al Señor, tendríamos que estudiar muchísimo para entender muchas de las cosas. No estoy aquí sentado, parado, diciendo que lo sé todo, simplemente de lo que yo he aprendido, quiero que podamos nosotros sacar algo que nos puede ayudar a entender generalmente qué es lo que sí dice la Biblia acerca de la tierra. Va a ser una tierra nueva. ¿Cómo se va a ver? Bueno, se verá, yo pienso, digamos, quiero ejemplificarnos como el cuerpo glorificado. ¿Cómo se verá nuestro cuerpo glorificado? ¿Cómo estará nuestro cuerpo glorificado? O uno pudiéramos imaginarnos y quererles, no, yo voy a tener nada de arrugas, yo no voy a tener nada de canas, yo no voy a tener nada de esto. Lo que sí sabemos es que no va a haber más tristeza, no va a haber más dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, ¿sí? Entonces, yo no sé si... La palabra está
emblanquecidos de fino lino. O de Sí. lino fino. Ajá. Pero le digo, a lo que voy es de que hay personas que se pintan un cuadro en donde, oh, mi cuerpo va a ser así, va a ser así, como si, digamos, en las cámaras de teléfonos hay personas que se toman una foto y luego le quitan acá y le ponen allá. Y así va a ser mi cuerpo glorificado. No, hermanos, ese es irnos al extremo. Entonces, ¿cómo va a ser? No lo sé exactamente. ¿Cómo me voy a ver? Si voy a tener canas o si ya no voy a tener canas. Si los que están calvitos van a tener pelos. No sabemos. Lo que sí sabemos es de que Dios nos dice que vamos a vivir con Él para toda la eternidad. Y algunas otras descripciones. ¿Okay? El Señor Jesús tuvo un cuerpo glorificado y lo reconocieron. ¿Sí? Vieron que tenía las marcas de los clavos y de la lanza en su costado. Eso nos da una idea de que las personas se pueden reconocer por características que tuvieron aquí en la tierra. Creo que, y no son detalles y son cosas importantes, pero creo que lo más importante es estar listos cuando ese día venga, ¿no? Porque salvo de lo que como sea o cuántos, etcétera, yo voy a estar lista cuando, y yo quiero estar allá, ¿no? Y creo que ese sea nuestro enfoque y no desenfocar lo que es realmente lo más importante. Y no es como que no podemos preguntarnos, no podemos pues imaginarnos y cómo va a ser, que tendremos curiosidad. No creo que sea malo. El problema es cuando queremos entender y nos enojamos o nos frustramos porque nadie me lo explica, porque no lo dice, porque no lo dijo y llegamos hasta cuestionar, o llega la persona hasta cuestionar a Dios en algunas cosas. Vamos a seguir, hermanos, en lo que es el área de la maldad y sufrimiento. ¿Okay? Noten que dice ahí, estos, hablando de la maldad y el sufrimiento, esto es lo que dicen los testigos de Jehová. Comenzaron cuando uno de los ángeles de Dios se reveló, lo cual es cierto. ¿Okay? Vamos a Juan 8:44. Dice así, algunos querían que lo arrestara, perdón. 8:44, estoy en 7. Dice así, pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él, o sea, el diablo, ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando habla acerca del principio, está refiriéndose a la creación. En el libro de Génesis, capítulo 1, dice en el principio, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 1, ¿qué dice? En el principio. Entonces, cuando habla en este pasaje, se refiere también a desde que fue creada la tierra y el mundo, los ángeles, desde la creación, desde que Dios estuvo, dice que el diablo fue una persona mala. Ya, podemos acordar de que el diablo es uno de los ángeles que Dios creó y se reveló. Este ángel que después de su rebelión fue llamado Satanás y Diablo, persuadió a la primera pareja para que se uniera a él. Ahora, sí los persuadió, la primera pareja, la Biblia menciona, y ellos no lo dicen, pero asumimos que ellos también creen que en Adán y Eva, ¿verdad? Ahora, no los persuadió que se unieran a él. Eso no es lo que la Biblia dice. ¿A qué los persuadió? Bueno, a que tomaran del fruto del árbol que Dios les había prohibido, del bien y del mal. Ok, pero hay un punto más específico que el diablo mencionó. Ser como Dios. Y ya de ahí, que es a través de qué, pues la desobediencia, el fruto, con que Dios les dijo que no debían de comer de todo el fruto, de todo árbol. No, nada más de todo sí, pero de ese no. No es cierto. Dios sabe que cuando coman de ese fruto van a ser como Dios. Ya. Él quería ser como Dios y ellos se dejaron llevar por el querer ser como Dios. ¿Ok? Por cierto, ten mucho cuidado con querer estar en control. Porque cuando tú estás en control, cuando tú sientes querer estar en control,
tú estás tomando el lugar de Dios. Toma mucho en mente eso. Cuando tú quieres estar en control, y a veces yo he tenido que analizarme, ok, quiero estar en control. Espérate tantito, porque el Señor. Y a veces, y esto no tiene que ver con la clase, pero creo que es importante que analicemos cómo te sientes cuando las cosas están fuera de tu control. ¿Cómo respondes cuando las cosas no salen como tú lo dijiste, lo planeaste? Tú no estás en control, explota las cosas y mostramos que Dios no está en control, sino nosotros queremos. ¿Verdad? Claro. Ok, cerramos ese paréntesis. Continuamos donde dice que persuadió a la primera pareja humana para que se uniera a él. Y las consecuencias han sido desastrosas para sus descendientes. Estamos en de acuerdo, ¿verdad? Esas cosas. Y tú puedes ver la historia de desobediencia y la caída en Génesis 3, del 1 al 6. Vamos a Romanos 5:12, por favor. Para ahorrar un poquito de tiempo, ya me quedan pocos minutos. Ese reloj está mal. 12:24, tengo 6 minutos. Ok. Si tienes preguntas, escríbemelas y las compartimos la próxima semana. Romanos 5:12. Dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán, y por cierto, Pablo solamente habla de Adán porque lo pone a él como referencia, como cabeza, como el hombre que a través de él, la semilla, la simiente viene y se transmite el pecado, pero también Eva pecó. Entonces, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. ¿Ok? Ahora, dice, con el fin de resolver los problemas morales planteados por Satanás, Dios permite el mal y el sufrimiento, pero no permitirá que continúen para siempre. ¿Qué entiendes tú de esto? ¿Qué es lo que resalta allí? ¿Habrá algo? ¿Está todo bien? ¿O hay algo malo? ¿Qué notas tú que no va de acuerdo a la Biblia? ¿Por qué no? Nunca fue el plan de Dios que su creación sufriera y que su creación estuviera viviendo en la maldad. No fue el plan de Dios, pero se introdujo el pecado. ¿Ok? ¿Alguien más? No era el plan de Dios que Adán y Eva desobedecieran. Right. Y hace también que ellos asumieran como si a través del sufrimiento se redime el problema de la mamá. Es lo que yo leo. Con el fin de resolver los problemas morales planteados por Satanás, Dios permite o ha permitido el mal y el sufrimiento. O sea, ellos ven que eso es algo que Dios lo permite para que se corrija un problema. Pero realmente, muchas veces, el sufrimiento, el mal, ha corregido el pecado. ¿No? Porque bien podríamos usar el pasaje donde Jesucristo habla acerca del hijo pródigo, esa parábola. Hubo sufrimiento en ese joven, ¿verdad? El sufrimiento, ¿qué lo hizo hacer? Reaccionar. Pero él tuvo todavía que venir. ¿Sí? Y ahora, en esa parábola, el énfasis está en el amor del Padre. ¿Sí? De que lo estaba esperando. De que lo recibe como él venía. Cuando nosotros pecamos, si creyésemos esto, nos quedaríamos a la mitad. Lo único que causa los problemas y el sufrimiento, el mal y el sufrimiento que ellos dicen allí, es el decir, ¿por qué decidí hacer esto? Pero eso no te resuelve nada. No te trae a salvación. ¿Sí? Ellos dicen que el mal y el sufrimiento
Dios lo permite para resolver. Y cuando estamos hablando de resolver, estoy hablando de que digo 2 más 2. Si yo tengo 2 más nada, un espacio y luego igual a 4, para yo resolver este problema, yo necesito saber qué es lo que está acá, qué número va acá para poder dar el resultado. Entonces, si a mí me dicen que el problema, el mal y el sufrimiento me lleva a la solución de mi situación, ¿okay? voy a abreviarlo, mal y sufrimiento igual a, ellos dicen, salvación o solución a problemas, pues abreviarlo, a problemas morales. Ellos lo que dicen es, esa es su solución. Pero lo que nosotros sabemos es de que la maldad y el sufrimiento nos puede llevar a arrepentimiento, pero tiene que haber un Salvador, más Jesucristo, igual a salvación. ¿Sí? Entonces, ellos lo que ven, están diciendo que, es lo que yo entiendo. A lo mejor tú entiendes de otra forma, estoy abierto a que tú me digas cuál es tu opinión. Pero ellos dicen, Dios lo permite para llevarnos a solucionar los problemas morales. Cuando nuestro problema no es nada más una resolución moral. Lo que nosotros necesitamos es salvación. La Biblia dice más, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, es el regalo de Dios. No necesitamos, no es la maldad, el sufrimiento, sino es la dádiva de Dios. ¿Sí? Entonces, hasta ahí vamos a dejarles, hermanos, hermanas.